porque ya está con nosotras y nosotros Ana Enamorado, activista, defensora de los derechos humanos de personas migrantes, es fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes y durante varios años fue parte de la coordinación de las caravanas de las madres centroamericanas conformada por madres de personas migrantes desaparecidas, a quien le damos pues un saludo, mucho gusto, bienvenida de estar acá. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarles. Muchas gracias, Ana Enamorado. Pues un gusto para nosotras recibirla, porque hemos acompañado, pues un tanto documentándonos, ¿no? De lo que ha sido su lucha. Ya van más de 15 años y unos tantos más ya nos contará de estar en México y pues además de tener este profundo interés por la lucha y por buscar a las personas desaparecidas, pues bueno, la lucha también deviene de un proceso de el mismo caso que usted tiene al frente, la búsqueda de su hijo. Entonces, quisiéramos como que de ahí partir un poco la conversación para que nos contara en qué momento están, digamos, organizadas, el movimiento que encabeza, pero también el caso, si ha habido avances, si ha habido retraso de instituciones que han impedido la aparición con vida de su hijo. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias también a todas las personas que nos escuchan. Y justo, pues, mi hijo va a cumplir 15 años de desaparecido. Mi hijo, como ya todos lo sabemos, es hondureño, que fue desaparecido en enero del 2010 en el estado de Jalisco a la edad de 19 años. En mayo cumplió 34 años y pues ya se aproximan los 15 años de su desaparición. Hasta ahora, pues Oscar sigue desaparecido. No ha habido el interés de encontrarlo, de buscarle. Y pues vemos que esta es una realidad que no se puede esconder, que las desapariciones siguen sucediendo, siguen en aumento, hay cada vez más familias desintegradas, más familias rotas, que nos falta a un ser querido desaparecido en casa. Para nosotros, pues, cada día que pasa es una angustia, es una desesperación, el no saber dónde están, el no saber qué sucedió con ellos o con ellas. Parece que quizá a algunas personas les puede parecer que conforme pasa el tiempo nosotras nos vamos a acostumbrar, las familias nos vamos a acostumbrar a vivir sin ellos, pero la realidad no es así. La realidad es que entre más pasa el tiempo, la desesperación, la angustia se vuelve más fuerte y eso es lo que pasa en mi situación, sobre todo estas fechas que son tan tristes, tan dolorosas, que las mesas están incompletas y en mi caso, pues yo estando en otro país, pues es peor aún, ¿no? Sin mi hijo, sin saber dónde está. Y he hecho mi lucha ha sido muy fuerte, muy constante desde a raíz de mi llegada a México, que fue desde octubre del año 2012. Yo no he dejado de buscar a mi hijo, he ido aprendiendo de las familias mexicanas, he ido aprendiendo también de las familias centroamericanas cómo buscar, pero buscar a una persona migrante es muy difícil. Entonces yo por eso me tuve que trasladar e instalar en territorio mexicano para buscar a mi hijo. Y he hecho tantas acciones que una de ellas es que cuando se cumplieron los 14 años de su desaparición, yo instalé un memorial a un costado del Palacio Nacional con la imagen de mi hijo para recordarle al gobierno, para recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todas las autoridades que mi hijo a 14 años sigue desaparecido. Y yo sigo luchando por él, para que no nieguen la desaparición de las personas migrantes. Y después de una imagen que tenemos aquí al frente, después de este 14 de enero que se colocó el rostro de mi hijo
con la leyenda que se cumplen 14 años de su desaparición. Una semana después colocaron 2 memoriales más. 2 de las personas que están en la imagen son los familiares de Jorge Verástegui, y el otro del otro costado de Oscar es el hijo de Lucía Vaca, Alejandro Vaca. Y pues al gobierno le molestó cuando se colocó otro memorial más de otra persona migrante que se cumplían 11 años de su desaparición, y lo que hicieron fue mandarlos a retirar. Los arrancaron y no sabemos qué hicieron con ellos, no sabemos dónde están, así como no sabemos dónde están nuestros familiares. Nosotros hemos insistido en que nos regresen los memoriales y que los vuelvan a colocar en el lugar donde fueron instalados, y ninguna autoridad se quiere hacer responsable de ello. Presentamos un amparo, el cual no ha habido ningún avance. Sabemos también la situación que se presentó de los juzgados, entonces todo quedó suspendido, y hasta ahora pues no sabemos en qué vamos, pero ningún gobierno quiere hacerse responsable, ni el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esto y mucho más que hemos hecho, como colocar el memorial el muro de la memoria frente a la Fiscalía General de la República, que de igual forma fue iniciado un 19 de enero, cuando se cumplieron los 10 años de mi hijo, y este también fue desechado en este año. Entonces, la realidad es que han querido esconder estos gritos de dolor, estos gritos de exigencia, la lucha de las madres, de las familias que salimos a las calles a exigirle al gobierno, a exigirle a las autoridades que busquen a nuestros familiares, que los regresen con vida, porque pues mi lucha es esa, es buscar a mi hijo con vida, porque como decimos siempre a las familias, ¿verdad? Esta consigna que tenemos, que vivos se los llevaron y vivos les queremos. Pero parece que es un tema que a ningún gobierno le interesa. Es un tema que, como saben que a ellos no les va a tocar, entonces no les importa nuestro dolor, no les importa nuestra lucha, nuestras exigencias. Recuerdo cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que generó muchas esperanzas en las familias, porque cuando él convocó a varios colectivos y a familiares a las reuniones en el Palacio Nacional, yo fui una de ellas y tuve la oportunidad de acercarme a él y presentarle la foto de mi hijo. Y él tomó la foto de Oscar en sus manos y me dijo: esto se va a resolver, ya verás. Así como lo hizo conmigo, esas fueron las mismas promesas para varias familias más. Entonces generó una esperanza que dijimos, bueno, quizás sí, quizás haga algo, quizás en estos años se resuelva, yo vuelva a saber de mi hijo, vuelva a abrazar a mi hijo. Y resulta que fue todo lo contrario. Lo que hizo fue borrar datos de los registros, borrar a nuestros desaparecidos. Intentó borrarme a Oscar del registro de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y de igual forma tuve que presentar un amparo para que se corrigieran los datos de mi hijo, porque lo tenían con nacionalidad mexicana, cuando mi hijo es hondureño, con otra edad. Entonces, lo que sucedió fue más bien un daño muy grande para las familias, porque somos miles, aunque no las quieran aceptar, pero en la actualidad son como 18,000 personas desaparecidas. No salimos todas a las calles porque no todas tenemos la oportunidad de
de salir. En el caso de las personas migrantes, de las familias migrantes, no pueden estar en territorio mexicano. No es fácil estar buscando a un ser querido desaparecido en un país que no es el nuestro, en un país donde lo desconocemos totalmente. Yo tuve que aprender poco a poco, y esta experiencia que ahora he obtenido la comparto con aquellas madres que están en Centroamérica y en Sudamérica, que no somos escuchadas desde nuestro país de origen, que los países centroamericanos, nuestros países de origen, nos dan la espalda, no asumen su responsabilidad, porque ellos son los principales responsables de la desaparición de nuestros hijos. Como escuchábamos en el programa anterior, las personas siguen migrando y van a seguir migrando, y es una migración que nadie la va a detener, porque desde nuestros países de origen no les brindan ni seguridad, ni resuelven los problemas y las necesidades que cada persona tiene. Entonces se ven obligadas a irse de su país. Nadie quiere dejar sus tierras, nadie quiere dejar a sus familias, pero justo los mismos gobiernos de nuestros países de origen los obligan a que ellos se vayan. Y estos son los resultados, el que no sabemos qué pasó con nuestros familiares. Muchas de las familias que ahora acompañamos desde la Red Regional de Familias Migrantes, desde que llegaron con nosotros hace 3 años que se fundó este colectivo, se ha logrado avanzar poco a poco, pero no es nada fácil. Es una gran diferencia de buscar mientras estamos en territorio mexicano que buscar a distancia, porque las autoridades las escuchan si ellos quieren a través de una pantalla. Entonces se les presentan muchas barreras, y lo primero pues son estas fronteras, que es, si no tienen un documento migratorio, no pueden ingresar a territorio mexicano para buscar a sus familiares. Además, no solo eso, no solo se requiere un documento migratorio, una visa, se requieren los recursos, se requiere el conocimiento, se requiere el acompañamiento, se requiere la seguridad y la voluntad de las autoridades para poder trabajar, hacer un buen plan de búsqueda y salir a buscar. Pero eso vemos que no existe, que las comisiones de búsqueda, ahora que tenemos una nueva titular, la comisionada nacional de búsqueda, esta persona que llegó para más bien para querer eliminar a las personas que están registradas como desaparecidas. Y las primeras son los migrantes, porque no están las familias aquí para reclamar. Y los han borrado los datos. Parece que no hay voluntad, por supuesto, ni hay sensibilidad. Y sí es cierto que hay un grupo de personas jóvenes en esta institución que se les ve que les gusta el trabajo y que tienen ganas de sacar adelante los casos, de buscar, pero pues desde la jefa, desde la titular, no hay ningún interés. Entonces no se va a poder, y la titular tiene indicaciones de lo más alto, que es desde el gobierno, que no haga nada, que no les busque y que ni siquiera hagan nada para evitarlo. Pero no dejemos de lado también a las fiscalías, porque en este caso de las personas inmigrantes, la fiscalía se niega a abrir una carpeta de investigación. Nosotros, es una lucha que tenemos con la Fiscalía General de la República, con esta unidad de investigación de delitos para personas migrantes, que realmente no sé qué está haciendo en esta fiscalía, porque no sé qué delitos investiga, porque todos los casos que le llegan de desaparición forzada, dice que no encuentra un delito federal o que no es de su competencia, y por eso no hace nada. Y el testimonio de la familia lo tiran a la basura.
porque muchas de las madres que llegaron en caravanas y se presentaron con una autoridad mexicana, con la fiscalía, ellas se regresaron con esa esperanza que les estaban buscando a sus hijos, que había una carpeta de investigación, pero la realidad no fue así. Se sentaron con la autoridad, tomaron datos de su testimonio y cuando la familia se fueron, desecharon esa información. Ahora que han llegado con nosotros y preguntan las familias, yo lo he consultado con la fiscalía y me dicen, no tenemos ningún registro, ni se acuerdan de esa familia, ni se acuerdan que existía esta madre que se acercó con ellas. Eso y mucho más es lo que está pasando con las familias migrantes. Entonces yo creo que es importante señalar siempre a la Fiscalía General de la República, porque por eso no hay registro de personas migrantes, porque no abren carpetas de investigación. Y la actual presidenta, pues tampoco, no tiene ningún interés, ni siquiera menciona a las personas desaparecidas. Nosotros tenemos una experiencia muy fuerte con ella, porque cuando fue jefa de gobierno, al contrario, lo que hizo fue arrancar la memoria de los desaparecidos, arrancar las fotos que nosotros colocábamos en aquella glorieta de las y los desaparecidos que tenemos en Avenida Reforma. Y nunca quiso aceptar una reunión con nosotros, ni cuando era jefa de gobierno, mucho menos ahora que es la presidenta de la República. Ni siquiera los menciona. Entonces es algo que a ella no le interesa y es algo que a nosotros nos genera mucha preocupación, mucha tristeza, porque aunque nosotras como familiares salimos a las calles a buscar, nos organizamos como podemos, con otras familias, con colectivos, con amistades. En mi caso, pues esta red de apoyo que he creado estando en este país es la que me ha ayudado, es la que me ha sostenido, es a quien le agradezco este camino que llevo durante estos casi 15 años. Y así es como salimos a las calles nosotras a buscar, pero se requiere del trabajo de las autoridades, porque ellos sí saben dónde están nuestros familiares, ellos sí saben cómo buscarles, ellos saben que están los CEMEFOS llenos de cuerpos sin identificar, ellos saben que hay campamentos con personas vivas que las tienen obligadas, que las tienen reclutadas, aunque el reclutamiento forzado no esté tipificado como un delito, la realidad sí lo es. Sí lo es. Y en este caso son miles de personas migrantes que están en estos lugares. Entonces, hay mucho que reclamarle al gobierno, hay mucho que exigirle. Y la exigencia es que regresen a nuestros familiares y que no sigan desapareciendo y que se respeten los derechos de las personas que cruzan por este país, porque van a seguir pasando. Y por muy duras que pongan las políticas y por mucho que las militaricen, las personas no se van a detener. Y la gente que trafica con ellos, pues son los que se benefician, ¿no? Y se beneficia todo el mundo. Entonces, por eso es importante señalarlo y no perderlo de vista. Muchas gracias, Ana Enamorado, por todo su testimonio y por poner, digamos, el énfasis en cuál es la responsabilidad de qué autoridad. Digamos, hay un vacío muy fuerte institucionalmente y de atención a las víctimas de la Fiscalía General de la República en muchos temas, y en un tema tan sensible como las personas migrantes de otros países, pues ni se diga. Entonces, creo que eso de puntear y decirlo de manera contundente, cuáles han sido los vacíos, es fundamental, y nosotros como medio de comunicación, pues eso, ¿no? Recibimos pues su testimonio como algo muy valioso, porque siempre es importante que también socialmente estemos del lado de las personas víctimas y no nos compremos ciertos discursos de ciertos gobiernos, sea cual sea el color del gobierno, pues que
eso, ¿no? Al final necesitamos la aparición con vida de todas las personas desaparecidas, y ustedes que están en una lucha en otro país, que como bien decía, que no es el suyo, no es el propio, pues también los mecanismos de impartición de justicia es como algo nuevo, ¿no? Que a lo que se enfrentan, y que mucho también en su testimonio leíamos que se han enfrentado a empezar casi desde cero, ¿no? Todo el tiempo, poner el caso como si no hubiera avances previos, como si no hubiera a través de estos ya casi 15 años, pues un pasado. Entonces, pues le agradecemos el seguir en la lucha, el hacer red. Veíamos, por ejemplo, ese video en pantalla, sin audio, pero lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Red Regional de Familias Migrantes, cómo es que se encuentran en Guatemala, en este caso, después de 3 años de trabajo, trabajando virtualmente, y después cómo se encuentran en el espacio físico y vuelven a hilvanar sus luchas. Entonces, pues agradecemos mucho, y bueno, si quisiera agregar algo, adelante. Muchísimas gracias, Yurko. Sí, justo es esto, después de 3 años de estar trabajando de manera virtual a través de una pantalla, vemos que es necesario reunirnos de manera presencial, abrazarnos, poder compartir experiencias, poder sentir estos abrazos de las otras familias. La verdad que este encuentro que realizamos en Guatemala hace apenas unos días fue muy fortalecedor, porque muchas de las familias nunca habían logrado reunirse de manera virtual. Una, porque no todas le sabemos a las plataformas, no todas sabemos cómo utilizar estos aparatos digitales, y además porque hay muchas necesidades, pero aparte de eso dices, pues que no sé si es real, estoy hablando con una persona a través de una pantalla, pero cuando ven que sí, que son sus mismas compañeras las que están pasando por la misma situación y que todo es igual, creo que esto ha ayudado muchísimo, y en el caso de las personas emigrantes, de las familias que están en Centroamérica, fue un encuentro muy interesante porque se pudieron intercambiar experiencia y además poder contar algo que a través de una pantalla no nos habían contado. Entonces, esto ayuda más como para continuar avanzando en la búsqueda, en la localización de nuestros seres queridos. Creo que sí es muy importante también que el apoyo de la sociedad. No podemos acostumbrarnos a esto. Vemos que cada día son más las personas que desaparecen, y se necesita que como sociedad civil volteemos a ver esta realidad. Entonces, bueno, hay mucho que hacer. Hay que obligar a las autoridades a que pongan un alto a esta violencia en la que estamos viviendo. No podemos seguir así, de verdad. Es tan fuerte, tan doloroso, que ahora estamos aquí, no sabemos mañana cómo vamos a estar, ¿no? Entonces, yo les invito a seguirnos en redes sociales, estar muy atentas a estos programas, a ustedes como medio de comunicación que siempre permitan que se escuchen las voces de las familias, aquellas familias también que están en todos lados, porque se tiene que saber, y invitarles a que estén atentos a las actividades que nosotros realizamos. Se acercan los 15 años de mi hijo, estoy programando una actividad, va a ser pública, y a todas las personas que nos pueden acompañar les agradezco con el alma, porque quiero que regrese Oscar. Quiero saber dónde está. Me dejaron sin mi hijo, me dejaron sin nada, y pues no lo perdonamos, no olvidamos, y la lucha va a seguir hasta encontrarles a todos y a todas. Muchas gracias.